Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y vamos a hablar acople óptico de este circuito. Tenemos este circuito que vemos que como dos partes, una aquí a la izquierda, de hecho están separados físicamente, con una fuente de voltaje, hemos puesto aquí 12 voltios, una resistencia de 220 ohmios y un diodo y un LED de infrarrojos. O sea, no es un luminoso, sino es de infrarrojos, no se ve, pero emite radiación en infrarrojos. Este infrarrojo está a 3,5 centímetros de un fototransistor, que vemos que la base está desconectada y la radiación que llegará aquí es el que le dará una corriente, un voltaje aquí suficiente para conectar este fototransistor. Tenemos aquí una fuente de voltaje de 5 voltios, vamos a poner exactamente la prueba que hemos hecho, ha sido con 5,3 voltios, lo que daba el transformador, 5,3 voltios. Tenemos aquí una resistencia 470 y una resistencia variable de 100K, muy grande. Una resistencia de 1K que llega a la base. Normalmente esta resistencia es para que esto no se quede a cero. Aquí con resistencia variable podemos llegar a 0K o 100K. Podemos ir de arriba abajo, mínimo 0K, máximo 100K. Cuando esté a 0K siempre es bueno que haya un mínimo de resistencia, pues esta 470 limita que no se quede esto a cero. Y aquí tenemos una resistencia 1K para limitar la corriente que llega a la base del transistor. Sabemos que necesitamos una corriente pequeña para conectar este transistor. Y este transistor, este es un fototransistor y este pues es un 2N2222 o B547. Tenemos una resistencia 470 ohmios, 5,3 voltios, la fuente de corriente es la misma y un LED. Entonces, lo primero que nos vamos a plantear es qué es lo que funciona, qué es lo que sucede en este circuito. Si lo conectamos, vamos a ver, y esto de aquí tendríamos que ponerle, vamos a borrar esto, y vamos a poner aquí un interruptor. De entrada esto está desconectado y por lo tanto aquí el infrarrojo no emite, el fototransistor no recibirá esta radiación que hará de corriente de base y el transistor estará en off. O sea, primero tenemos que ver si esto está apagado, off, está abierto, no lo cerramos, esto estará desconectado, off, y si está desconectado quiere decir que por aquí no pasa la corriente. Tendremos, entonces, si veamos la corriente va del positivo al negativo, por aquí no puede pasar, por lo tanto digamos que esto está cerrado, el paso por aquí, porque el transistor este no está conectado, está desconectado. Entonces la corriente puede venir por aquí, atravesar la resistencia variable, el trozo el que estemos, atravesar la resistencia de base, conectar el transistor y irse para abajo. Vemos que un transistor no penetra, NPN se conecta viendo una intensidad de corriente que va de base a emisor. Entonces, si esto está conectado, quiere decir que la corriente de aquí, al llegar aquí, podría hacer dos cosas. Irme por el LED, que supone una caída de voltaje de 1,8 voltios, o atravesar el transistor. Si el transistor está abierto, aquí vemos que está en ON, la corriente viene por aquí y el LED estará, no lucirá. Entonces, esto es lo que tenemos cuando esto está apagado. El LED no luce porque el transistor este está conectado y la corriente baja directamente a tierra, en lugar de pasar por aquí, que tiene más dificultad, que tiene que un voltaje, una caída de voltaje 1,8 voltios. En cambio aquí, cuando este está conectado, sabemos que la caída de voltaje en un transistor que está conectado en ON con interruptor abierto es 0 voltios. Entonces, de 5,3, bueno, de hecho aquí tendríamos 0 voltios. Si la caída de voltaje es 0 voltios, claro, 0 voltios no enciende el LED. La caída de voltaje viene por aquí, la corriente, y aquí hay 0 voltios que el LED está apagado. Esto cuando está apagado. Entonces ahora vamos a hacer es conectarlo. Ahora aquí lo que hacemos es, esto está dibujado, ahora ya cerramos el circuito, esto estará en ON. Si esto está en ON, la corriente ya va de positivo a negativo, atraviesa la resistencia
el LED de infrarrojos y el LED ahora sí que emite. Ahora ponemos más flechas. Las flechas llegan a este fototransistor si está a suficientemente distancia y esto se pone en ON. Cuando este transistor está en ON, quiere decir que la corriente puede pasar por aquí. Entonces tenemos aquí la corriente que venía por aquí. Aquí este está en ON, pues le permitirá bajar hasta tierra y la corriente. Sabemos que este transistor está en ON, el caída de voltaje entre los extremos del transistor es 0 voltios. Cuando está, deja pasar toda la corriente. Entonces aquí tendré 0 voltios. 0 voltios es lo que llegará, este cable está unido a la entrada de la base, por lo tanto aquí tendré 0 voltios. Y el momento en que aquí tenga 0 voltios, quiere decir que este estará desconectado, off. Aquí vamos a poner que este está ahora off, desconectado. Este pasa por aquí y conecta, y entonces al pasar por aquí la caída de voltaje en un transistor que está conectado es 0. Si aquí hay 0, aquí llega a 0, aquí habría que tener un mínimo de 0,7, a ver, en el anterior no lo hemos puesto. Aquí hay una caída de voltaje mínima de 0,7 voltios. Aquí si medimos los voltajes, aquí nos daría 0,7 voltios. Aquí hay 5,3, pues aquí caerá parte de voltaje, aquí caerá parte de voltaje, aquí caerá parte de voltaje. V1, V2, V3 y 0,7. Podemos ponerlo en vertical esto y tenemos que la caída de voltaje es 5,3 voltios. Parte cae en la resistencia 470, V1. Luego parte cae en la resistencia variable, que dependerá de dónde la pongamos, caerá V2. Parte caerá en la resistencia de 1K, será V3. Y finalmente en el transistor cae entre la base y el emisor 0,7 voltios. La suma de V1 más V2 más V3 más 0,7 nos tiene que dar el 5,3 que hay aquí. Esta es la caída de voltaje por este sitio. Igual a 5,3, el voltaje total que hay. Esto sí que hay por aquí, sí que hay. En cambio, en este otro caso, la caída de voltaje es por aquí, lo hacemos en vertical, aunque ya está, más 5, más 5,3, hemos dicho que era la prueba que hemos hecho. Tengo aquí el 470, tengo ahora la resistencia variable y aquí en el transistor que hemos dicho que cae 0. Y cae 0 voltios, pues aquí caerá V1 en el 470, V2 en la resistencia variable de 100K, que puede estar a 0, 20, 30, 40, 50K, y 5,3 el voltaje total será la caída V1 más la caída V2 y ya está. Todo el voltaje se repartirá entre uno y otro. ¿Qué voltaje tendré aquí? Si aquí cae, vamos a suponer que aquí caen 3 voltios. Esta es muy pequeña, vamos a poner menos. Aquí caen 470 y esta es de 50K, por ejemplo, aquí caen 0,5 voltios. Y aquí caen la diferencia, 4,8 voltios. 4,8 y 0,5 es 5,3. Aquí quedarán 0 voltios, que son los 0 voltios que llegan a la base del transistor y desconecta o no conecta al transistor. Aquí entonces hemos dicho que esto está en ON. Me paso de página. Estamos aquí en el ON. Y esto está a 0 voltios. Entonces, ¿qué le pasa a la corriente de aquí? La corriente de aquí, antes veníamos que venía por aquí, atravesaba. Ahora esto está cortado porque el transistor está en off. Por tanto, por aquí no pasa. Pero puede venir, entonces viene por aquí, atraviesa el LED, lo enciende y viene para abajo. Caída de voltaje en el LED normalmente es 1,8 voltios. ¿Cuánto caerá aquí de voltaje? Pues la diferencia. Si lo ponemos también en vertical, lo haremos en el otro lado. Caída de voltaje aquí, tenemos 5,3 voltios, cae una parte en la 470 y la otra parte cae en el LED. Si en el LED más o menos la caída de voltaje es fija de 1,8 voltios cuando está encendido, pues el resto, 1,8 menos 5,3, el 3,5, 8 y 5, 13, llevamos 1, 3, 1, 4, 1, 5. Pues aquí caerán 3,5 voltios. Y el siguiente paso es, lo que nosotros vamos a hacer es
que lo que hemos hecho probablemente en el ejercicio era, según donde pongas aquí la resistencia variable, aquí cae más o menos voltaje. Entonces, de hecho, lo que hemos comprobado es cuando conectas el circuito, el LED está encendido. Entonces, la resistencia variable he ido ajustando aquí la resistencia hasta que el LED se apaga. Vamos aumentando la resistencia, disminuyendo, no me acuerdo lo que es, para que aquí haya el voltaje suficiente y entonces nos encontramos que el circuito con el LED está encendido, movemos la resistencia variable hasta que se apaga. Y justo en el momento en que se apaga es cuando, si luego yo conecto el infrarrojo, se enciende. Y los voltajes que tenemos es, cuando está apagado, 5,2 voltios y cuando está encendido, 3,2 voltios. ¿Vale? El primero es off y el otro es on. Bueno, el on lo vamos a hacer de otro color y así. Y el on en rojo. Cuando está apagado 5,2 voltios, quiere decir que el voltaje que aquí tenemos 5,3 voltios. 5,3 voltios. 5,3 quiere decir que casi todo el voltaje cae aquí. 5,2 y el resto de caída de voltaje 0,1 es lo que hay entre los extremos del transistor, que a la vez es la misma que hay aquí en la caída del LED, que no es suficiente para conectarlo. Para conectar un LED, 1,8 voltios, depende del tipo de LED, y unos 5 o 20 miliamperios mínimo. Entonces el LED está apagado, en off, 5,2 voltios, y aquí, y en on vemos que está 3,2 voltios. Aquí en on, aquí caen 3,2 voltios, entonces 5,3 menos 3,2 nos queda 5 menos 3 da 2,3, 2,1 voltios. Aquí nos quedarán, bueno, ponemos 2 voltios. Aquí nos caen 2 voltios. Es la misma que cae aquí en el LED. ¿Vale? Entre este punto y 0 es lo mismo que este punto y 0. Lo cojamos en vertical, aquí tengo 2 voltios y la corriente puede venir por el transistor, está en paralelo, y o a través del LED. Caen 2 voltios por aquí, 2 voltios por aquí. Los 2 voltios están aquí entre los extremos del transistor, o la caída de voltaje en este LED es de 2 voltios y está encendido. Los otros valores que hemos cogido en la prueba, en off, aquí eran 0 voltios, aquí 0 voltios, aquí 4,5 voltios la caída y aquí 0,8. Fijamos que cuando está en off, aquí caen 0 voltios, este es muy pequeño, 0,01, muy poco, casi nada. Aquí 4,5 voltios, en el momento que lo tengo esto apagado, aquí la resistencia es bastante grande, esta es de 100K, esta es 470, casi todo el voltaje que hay aquí, 4,5. Y 0,8 que hay aquí, en este fototransistor antes hemos dicho que cuando conduce es 0, aquí pues cuando no conduce, como está ahora apagado, es 0,8. 4,5 y 0,8 da 5,3. Fijaros que aquí el circuito hay dos, la caída por aquí y también puede venir por aquí y conectar esto. Aquí ahora tenemos la caída de voltaje es 4,5. Aquí la caída de voltaje es 0 voltios y aquí lo que vemos es que aquí caen 0,7 voltios. Aquí vamos a hacer un lío con tanta raya, esta la voy a quitar, esta también. Estamos con los voltajes y aquí la caída de voltaje es 0,7 voltios. Fijaros que aquí en el circuito hay uno que viene por aquí, 4,5 y 0,8, y luego también se desvía 4,5, aquí vamos a poner 0,1 para que cuadre, hay un poquito, y 0,7, 0,8 hace que esto esté conectado. Este está conectado, el transistor está en on, al estar el transistor en on, toda la corriente pasa por aquí y la caída de voltaje aquí es 0, es este azul, ojo, estamos aquí confundiendo el 0,1 con el 2 voltios. Y cuando está en on, aquí tengo 0 voltios, cuando está en on, aquí pasa 0,1, un poquito de voltaje.
Este 0,8 cuando está en on pasa a 0,2. Ahora ya conduce cuando le llega la radiación. De hecho, aquí no lo hemos puesto antes. El voltaje que tenemos aquí da negativo, menos 0,3 cuando está apagado y 0,5 cuando está encendido. Nos da menos de 0,7, que es el transistor habitual de silicio, un BC547, un 2122. Aquí 0,5 ahora ya está conectado, y entonces esto baja de 0,8 a 0,2, y lo otro que nos pasa es esto que está en 4,5 voltios, pasa a ser 5 voltios. La caída de voltaje ahora en la resistencia es 5 voltios. Aquí caen 0,1 y 5, 5,2 voltios. 5,3 menos 5,2 queda 0,1,02, que es lo que pone aquí, ¿no? Por aquí eran propiamente 0 voltios. Y con 0,1 voltios hace que ahora esto esté apagado. Como esto está a 0 voltios, que es el cable que llega a la base del transistor, lo apaga